invitación a través de Héctor, un querido compañero aquí de mi ciudad, la invitación que me hicieron desde el MP 25 de mayo, con quien estamos tratando de tener el mayor y mejor diálogo posible. Hola Andrés, se te escucha, guarda con el micrófono. Y, y me parece que es oportuna la convocatoria, es oportuno el homenaje, el recuerdo a ese 9 de abril del 49, donde se presenta esta ponencia en el Congreso de Filosofía. Les cuento dónde estoy, que por ahí me parece que también es interesante. Alisa, que la veo ahí, conoce la zona. Estoy en General Lagos. General Lagos es una localidad apenas al sur de la ciudad de Rosario. Es donde está, claro, estamos cerquita, por eso te dije. Este es un pueblo maravilloso del sur del Gran Rosario, gobernado por un excelente presidente comunal, muy joven, que se llama Esteban Ferri, nuestro peronista, y que viene haciendo una gestión espectacular. El lugar en lo concreto se llama Tecnolagos. ¿Qué es Tecnolagos? Me voy a meter en la comunidad organizada de esta cuestión casi situacional. Tecnolagos es una escuela secundaria, en términos universitarios es una escuela preuniversitaria, que fue diseñada, pensada, puesta en marcha en conjunto entre la comuna acá son los municipios de menos de 10.000 habitantes, y la Universidad Nacional de Rosario. Este era un lugar donde hace mucho tiempo, y hasta no hace mucho, funcionaba una especie de instituto de rehabilitación, de resocialización de pibas, de pibes, de adolescentes en situación de conflicto con la ley penal, ¿no? Y hoy aquí hay una escuela secundaria maravillosa, con un alto nivel de tecnificación, que busca convertir a General Lagos en un nodo educativo que pueda plantearse el objetivo de vincular dos cosas para mí fundamentales. Los compañeros del MP que me escuchan seguido, yo lo hablo siempre, que es la vinculación entre la educación y el trabajo, ¿no? Y en una comunidad de 1.000 habitantes con un impacto en la región, Tecnolagos es justamente eso, es un espacio de construcción de una comunidad más organizada. Y estamos acá nomás, estamos a 25 kilómetros de Rosario, que no le tengo que explicar las dificultades que tiene nuestra querida ciudad de Rosario en términos de convivencia, pero creo que el lugar y la oportunidad me permiten, en muy poquitos minutos, que son los que voy a usar, tratar de enfocar el debate. Cuando uno va a la ponencia del general Perón, a lo que dice en el Congreso de Filosofía, una de las primeras cosas que dicen que el hombre y la sociedad se enfrentan con la más profunda crisis de valores que registra su evolución. El hombre y la sociedad se enfrentan con la más profunda crisis de valores que registra su evolución. Y me parece oportuno arrancar desde ahí, porque tranquilamente esa introducción, esa frase del general Perón, nos podrían ubicar en estos tiempos. Nosotros podríamos decir que el hombre y la sociedad se enfrentan hoy, 2025, probablemente con la más profunda crisis de valores que registre la evolución de la humanidad. Y por lo tanto, si más allá de las características particulares que después los compañeros y las compañeras se van a poner a analizar seguramente en profundidad, si el contexto, la problemática que en algún lugar dispara la reflexión del general Perón para pensar la comunidad organizada, si ese punto de partida es el mismo, por lo tanto, el desafío de la construcción de la comunidad organizada está absolutamente vigente. Y creo que eso es lo valioso que tiene no solamente comunidad organizada, sino el pensamiento del general Perón, que uno puede ir pasando el tiempo, le puede ir agregando nuevos elementos
a la lectura, a la escucha de su pensamiento, y esos desafíos están presentes para la comunidad nacional. Y me parece que en estos tiempos, en este contexto internacional, donde se está dando una etapa más, si se quiere, no comenzó con estas últimas acciones de Trump, sino que hace ya bastante tiempo estamos en el medio de una guerra comercial incesante entre las grandes potencias que han hecho de la logística, que han hecho de todas las herramientas de comercialización elementos hoy estratégicos para pensar la soberanía de los países, también para pensar el desarrollo económico y productivo y las posibilidades económicas de desarrollo y productivo. Me parece que es clave que lo podamos pensar en estos términos. Tenemos un contexto internacional muy, pero muy complicado, con todas las características. No crean que por esta tregua de 90 días de Trump en las últimas horas, el clima de convulsión se va a aquietar. No miremos solamente lo que pasa en la Argentina desde los indicadores de la evolución del dólar blue, cuánto sube o baja el riesgo país. Tratemos de mirar más en profundidad lo que está pasando en estos días y por estas horas y mirar un poquito la historia más larga de la que habitualmente miramos. Y si ese contexto internacional presenta estas dificultades, bueno, yo creo que la invitación que nos hizo el general Perón a diseñar esta comunidad organizada tiene un valor hoy, a mi criterio, prioritario. Recuerdo hoy cuando releí algunas cosas en mi viaje a Buenos Aires a Rosario para poder tener esta charla con ustedes, me acordaba bastante de aquel discurso del año 2017 de la compañera Cristina Fernández de Kirchner en Arsenal, cuando dijo, nos desordenaron la vida. ¿Se acuerdan? Fue un momento, gobernaba Macri, y Cristina le puso un montón de condimentos a esa reflexión para decir que nos habían desordenado la vida. Yo lo sé mucho en el tiempo de pandemia, cuando se empezó a abrir un poco la cosa y en Rosario teníamos ya la posibilidad de ir encontrándonos con los militantes. Creo que en algunos de estos plenarios estuviste, Elisa, y yo dije, lo que no te había desordenado la vida Macri, nos lo desordenó la pandemia. Y uno podría llegar a decir ahora que además de lo de Macri, además de lo de la pandemia, además de las dificultades de nuestro gobierno, lo que ha hecho y lo que está haciendo Javier Milei le ponen aún más desorden a la vida cotidiana de los argentinos y en nuestro caso de los santafesinos, santafesinas, rosarinas y rosarinos. Por lo tanto tenemos, vuelvo a insistir, un punto de partida común. Estamos ante una crisis de valores, ante una crisis de pensamiento nunca vista en la humanidad. Segundo, tenemos un contexto internacional igual de complejo o más, inclusive, quizás no tenemos la coyuntura de la posguerra como tenía el general Perón, pero sí tenemos otros elementos que dan cuenta de una enorme complejidad del panorama internacional. Tercero, tenemos una Argentina profundamente atravesada por un desorden que viene de larga data y que reclama a gritos los argentinos y las argentinas, especialmente los más humildes, los pobres, las clases medias, reclaman en algún lugar una previsibilidad que pueda ordenar y que pueda darle cierta tranquilidad a la vida cotidiana, que es también uno de los planteos de comunidad organizada y donde plantea que la felicidad es justamente el objetivo, la felicidad del hombre es uno de los objetivos a conseguir. Y que esa felicidad que muchos creían en aquel momento y hoy también que se conseguía y que se consigue por mérito individualismo, por esfuerzos individuales, por el individuo que a veces con tal de conseguir esa felicidad se transforma en el hombre lobo del hombre, ¿no? Como decía Tomsky, que también marca al general Perón en comunidad organizada. Ese individualismo hoy claramente nos está potenciando la desorganización y no favoreciendo. Y por otro lado, estos planteos que hacía el general Perón y que critica en algún lugar el ahogo de los proyectos colectivistas sobre la libertad y sobre las posibilidades de desarrollo del individuo que él quería que se generen, defendía una libertad dentro de una comunidad que se realice, ¿no?
ese colectivismo hoy también está en algunos proyectos presentes y por lo tanto lo que él propone, que es esta necesaria armonía de clases, esta posibilidad de lograr cohesión social a partir del diálogo, de ir encontrando la armonía y los equilibrios necesarios, bueno, el desafío está más que nunca vigente, compañeras y compañeros. Quiero plantear algo más cortito, específicamente sobre la cuestión productiva y específicamente sobre la cuestión industrial. Nosotros hemos charlado en más de una oportunidad con ustedes sobre la importancia de que los sectores productivos, especialmente el sector industrial, se vuelva a amigar con la palabra poder y con el objetivo de poder. Recuerdo que me invitaron a una feria en Buenos Aires donde yo hablé exactamente de esto. Y ayer hubo una reunión de la Comisión de Pymes de la Cámara de Diputados, donde en el medio de este contexto internacional tan complejo, yo dije algo parecido a esto. Si Javier Milei, si el gobierno nacional no le da a la Argentina la política industrial que estos tiempos requieren, tiene que ser el Congreso y la Cámara de Diputados y tiene que ser nuestro bloque el que ayude a que tengamos la política industrial que requiere este tiempo y que requiere nuestro sector productivo y que requieren los millones de argentinos y argentinas que quieren vivir dignamente de su trabajo. Y creo que esto es clave entenderlo, porque no nos vamos a volver a comer el cuento de que la macro anda bien y la micro anda mal. La macro no anda bien y la micro anda peor, compañeros, por citar esta frase de los años 90 que nos engañaron durante una enorme cantidad de tiempo. Y si nosotros queremos efectivamente tener una política industrial que garantice el tejido social productivo, el empleo, la posibilidad de que ese trabajo sea bien remunerado y con la mayor protección de los derechos, si queremos todo eso, hay que asumir el desafío de construir una política industrial que le dé a la Argentina la posibilidad concreta de avanzar hacia una comunidad organizada. Y creo que ese es el desafío. Por eso me interesaba y me interesó especialmente, aunque sea unos minutos, estar acá entre ustedes. Porque hacer dialogar al pensamiento de Perón, a ese pensamiento filosófico del general en comunidad organizada, hacerlo dialogar con el desafío de la industria, de la producción, de la generación de valor agregado, del trabajo, me parece fundamental. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros, compañeros y compañeras. Sé que cada uno de los territorios tiene su desafío. No es lo mismo pensar estas cosas cuando nosotros estamos en una provincia que gobernamos que cuando estamos en una provincia que no gobernamos. No es lo mismo plantear estos desafíos cuando tenemos dispositivos políticos, se llamen partidos justicialistas o frente como se llame, con mayores niveles de organización y con mayores niveles de armonía que en aquellos lugares donde tenemos más dificultades. Y se lo digo yo que estoy en un distrito que el domingo vamos a elecciones donde hubo compañeros y compañeras que tienen roles institucionales hoy en el ámbito parlamentario que sin embargo fueron por afuera del Partido Justicialista. Y yo no señalo con el dedo a nadie. Algo no estamos haciendo bien si estas cosas nos están pasando, compañeras y compañeros. Y creo que necesitamos reconstruir los vínculos entre nosotros, potenciar la unidad del campo nacional popular, poner al peronismo en el centro del dispositivo de la construcción de todas las alianzas que sean necesarias para poder avanzar. Y no se crean que las alianzas son solamente tácticas en lo parlamentario, que es lo que por ahí pudimos conseguir el otro día en la Cámara de Diputados o la semana pasada en el Senado. Las alianzas que tenemos que construir son alianzas sociales profundas, alianzas productivas profundas, alianzas que nos permitan revincularnos con todos los dispositivos que están todos hoy cada uno caminando por su lado y que piden a gritos que puedan ponerse todos al servicio de una estrategia común en función de un objetivo común. Así que, compañeros y compañeras, lo voy a dejar con los compañeros y las compañeras que convocaron. Les quiero agradecer la oportunidad de darme estos minutos para estar presente entre ustedes. Les voy a pedir disculpas por irme porque estoy en Tecnolabo, acá hacemos el cierre de la campaña, pero los quiero invitar a esto, a no bajar los brazos nunca,
a no ceder nunca, a no someternos nunca, a no dejarnos poner de rodillas, a que no bajen nuestros brazos, a que podamos hacer todo lo que tengamos que hacer para volver a dar estos debates, a volver a poner el pensamiento de Perón como eje científico-tecnológica que le dé a la Argentina la posibilidad de reconstruir esta comunidad organizada, no cualquier comunidad, compañeros, guarda que hay un pensamiento comunitarista europeo en estos tiempos que está planteando comunidades despolitizadas. Esto no es la primera vez, esto pasó en más de una oportunidad. Entonces nosotros queremos una comunidad organizada profundamente vinculado con el objetivo político del bien común y de la construcción de ese bien común y la posibilidades para lograr justamente la felicidad del pueblo y la grandeza de la nación, como decía el general. Y en eso muchas veces decimos que no sobra nadie. Yo le digo algo más, no solamente no sobra nadie, sino que necesitamos el aporte de todos y de todas, de los que tienen más posibilidades de aportar y de aquel compañero y compañera que tiene un ratito de su vida para poner a disposición del conjunto. Así que a no bajar los brazos, a seguir trabajando y a poner el pensamiento de Perón en el medio de nuestro debate. Les quiero agradecer y les mando desde acá, de Real Lago, provincia de Santa Fe, cerquita de la ciudad de Rosario, un enorme abrazo a todas y todos. Bien, bueno, muchas gracias, Germán. Un placer volver a escucharte y volver a encontrarnos pensando en claves de producción, producción, trabajo, soberanía y sobre todo en clave de un país peronista, ¿no? Porque estamos convencidos de que ese es el camino y que eso es lo que va a garantizarnos la felicidad de nuestro pueblo y la construcción de una patria que sea para todos. Un poco recién, como ya lo dijo recién Germán, ¿no? La comunidad organizada, lo que demostraba Germán hablando tanto desde lo pequeño, ¿no? El lugar, de este lugar para chicos en General Lagos, hasta el debate que hoy se da en el mundo entre los grandes imperios, las potencias imperialistas y este movimiento globalista que avanza pensando en términos económicos, en términos sociales, culturales. La comunidad organizada del texto de Perón no es un texto teórico o abstracto, ¿no? Toca justo el corazón de cualquier proyecto nacional que aspire a ser justo, libre y soberano, y en términos de pensar la producción desde la comunidad organizada, que es un poco también como la clave en la cual el movimiento productivo 25 de mayo nos convoca hoy a recuperar el texto de Perón, es pensar en un desarrollo económico con sentido social, territorial, algo que marcó fuertemente Germán, y soberano, ¿no? Es asumir que no hay liberación sin trabajo, sin industria nacional, sin un Estado al servicio del pueblo y sobre todo sin actores comprometidos con esa tarea, ¿no? Un poco es esto que decía Germán, nos necesitamos a todos. Planteando esto, toma ahora la palabra el compañero Héctor Carletti, también de Santa Fe, también un compañero situado, territorial, del movimiento productivo 25 de mayo. Bueno, me desconecto, compañero. A Germán. Un abrazo. Gracias, Germán. Gracias por participar. Bueno, primero que todo quiero agradecer a los compañeros del Movimiento Productivo 25 de Mayo que me han hecho el honor, digamos, de convocarme en esta jornada para hablar de este tema tan importante y tan querido para quienes queremos una Argentina grande. También quiero agradecer a todos los compañeros que han participado, pero especialmente a Jorge Zaccanini, un compañero que viene trabajando en este sentido con el tema del trabajo y la producción y el tema de las tecnologías adecuadas. Muchas gracias, Jorge, por estar acá. Bien, muy difícil hablar después de todo lo que dijo el compañero Germán Martínez porque, digamos, me sacó un montón de letras de lo que yo quería decir. Pero bueno, vamos a tratar de estar a la altura.
Como decía Germán, el general Perón, en el inicio de su alocución, ese 9 de abril del año 1949, en un congreso donde se encontraban los grandes filósofos del mundo, en Mendoza. En el cierre, que fue a las 6 de la tarde, ahí en Mendoza, en el Teatro Independiente, lee esto que hoy conocemos como la comunidad organizada. Y allí dice, como decía Germán, que es posible que la acción del pensamiento haya perdido contacto directo con la realidad de la vida de los pueblos. Y la comunidad organizada toma un eje importante, que es la definición de pueblo, que no la estudian en la universidad. En las universidades nuestras no se estudia el pensamiento nacional argentino, donde el peronismo forma gran parte, pero no es solamente el peronismo, hay toda una línea histórica de pensamiento filosófico y político que no se estudia en nuestras universidades, se estudia lo europeo nada más, que no se toman las categorías de pensamiento desde un punto de vista de nosotros, que estamos, digamos, en la punta sur de América. Yo siempre cuando doy mis charlas pongo el mapa al revés, pongo la Argentina arriba. No somos el culo del mundo, somos la cabeza del mundo. ¿Por qué? Porque nuestra propuesta, yo leo bastante y no encuentro mejor propuesta para una sociedad que el modelo que propone el general Perón y que lo materializa luego en el modelo argentino para el proyecto nacional. Entonces decía que habla de pueblo, habla de los pueblos. ¿Y qué es pueblo para nosotros? Pueblo es cuando hay conciencia social y política, hay organización social y política desde una identidad, que es la identidad de los argentinos. Y dice la doctrina peronista que si no se cumplen esas tres condiciones, no es pueblo, es más. Entonces el objetivo de nuestro encuentro, cuando lo planteábamos con los compañeros David, Mario, Carlos, era justamente hacer hincapié en la necesidad de generar conciencia social y política para generar una organización social y política de nuestro movimiento. El movimiento productivo 25 de mayo necesita una unidad de concepción para lograr una unidad coherente entre pensamiento y acción. Y justamente en la convocatoria hay otra frase que está en Comunidad Organizada que dice: no puede existir divorcio alguno entre pensamiento y acción. Justamente en base a esto es que nos convocamos hoy para que no haya divorcio alguno entre pensamiento y acción. Y cuando me refiero a esto, no estoy hablando de filosofía, estamos hablando de política, porque la comunidad organizada, pese a que es un trabajo filosófico, habla de la evolución de la filosofía, hace una propuesta política que está en su último capítulo, capítulo 12, donde dice y habla de la armonía del yo individual con el nosotros colectivo. El yo individual y el nosotros colectivo en ese momento, año 49, se manifestaba en la propuesta liberal y el nosotros en la propuesta comunista. Y Perón planteaba entonces a partir de esto la armonía del yo con el nosotros y el nosotros con el yo, la tercera posición política, filosófica, ideológica, organizativa, planificadora y de acción, que después se manifiesta en conducción política. En conducción política, el general nos explica que la filosofía, la ideología, es la base de la doctrina. La doctrina es la base de la política. La política es la base de la teoría y de la organización. Y la organización es la base de la planificación y la planificación es la base de la acción. Ahora, conducir es hacer todo junto, es integral. El que conduce tiene que
hacer política, hacer doctrina, hacer organización, tiene que hacer todo, eso es conducción. Es decir, no es que vos podés separar. La conducción y el pensamiento va junto con la acción. Para nosotros, para el pensamiento argentino justicialista y de acción, va todo junto, no va separado. Entonces, yo quiero transmitir estas reflexiones que a mí me costó años entenderlo, lo estudiaba por parte hasta que entendí que va todo junto. Doctrina, teoría y forma de ejecución. Y esto es la grandeza de este pensamiento del general Perón. Bien, en este planteo, la tercera posición, repito, no es solamente ideológica, filosófica, sino que también es política. Y en el aspecto de la producción, que es el tema que justamente nos toca, es la propuesta justamente del Movimiento Productivo 25 de Mayo, que es una propuesta que tiende, como decía Germán, a la comunidad organizada, que tiene que ver con el pleno empleo generado por las pymes argentinas y un mercado interno fuerte. Ustedes fíjense en que los países que tienen soberanía tienen un mercado interno fuerte. Y eso hace de que su economía productiva sea sostenible, más allá de los avatares políticos. Entonces, el tema, creo que de nuestra comunidad organizada, desde el punto de vista de la producción, pasa por fortalecer, como bien decía Germán, desde un punto de vista político, con proyectos desde la Cámara de Diputados, pero también con conciencia social y políticas de nuestros empresarios pymes, de nuestras mutuales y cooperativas, para generar un mercado interno fuerte, con pleno empleo, que quiere decir trabajo para todos los argentinos, porque el trabajo dentro de la comunidad organizada es el ordenador social. Sin trabajo no hay familia. Como decía recién el compañero, no miremos los índices estos que nos plantean. Yo, por ejemplo, miro si nos va bien o nos va mal, si se conforman familias. Y vamos a ver que en esta época nadie se casa. ¿Por qué? Porque no hay trabajo. Entonces, cuando no hay trabajo, es más, las familias se destruyen. El trabajo es el gran ordenador social. Así lo reconoce la comunidad organizada, así lo reconoce la tercera posición justicialista y lo reconoce toda la filosofía justicialista de pensamiento y de acción. El trabajo como ordenador social nos lleva a la columna vertebral del movimiento, que son los trabajadores organizados, que no es solamente la CGT. Hay un movimiento social que tienen los compañeros de los gremios, con los servicios sociales de salud, con los servicios sociales de mutuales y cooperativas, e incluso de educación técnica, que muchos sindicatos tienen, que no está organizado. Es decir, está organizada la CGT, pero no han organizado el movimiento, la parte social de los trabajadores. Y esto es una necesidad que también nosotros tenemos que combinar desde el punto de vista de la producción entre la producción económica y las fuerzas organizativas del trabajo. Acá en Rosario, la UOM, por ejemplo, inauguró una escuela de formación de oficio junto con la Cámara de Industriales Metalúrgicos. Un ejemplo de cómo deberían hacer las cosas. También otro tema es el tema de la unidad. La unidad de las pymes se hace entre todas las pymes y fundamentalmente entre el campo, la industria y el comercio. Yo noto en nuestras pequeñas comunidades que está la Cámara de Comercio por un lado, la Cámara Industrial por el otro y la Cámara Rural por el otro. Y hay experiencias donde está el centro comercial, industrial, agrario y rural, todos juntos, y en esos lugares hay un crecimiento sinérgico asombroso, como por ejemplo en Armstrong, acá una ciudad de acá de Santa Fe. Entonces, la comunidad organizada es unidad también. Y esta unidad se trabaja, se concilia entre los intereses de lo rural, lo industrial y lo comercial. Y también no nos debemos olvidar del consumo. El consumo consciente nosotros debemos promoverlo. ¿Cuál es el consumo consciente que me refiero? El consumo de que
yo compro argentino si pueda, por más que lo chino me salga más barato. ¿Por qué? Porque tengo conciencia social y política y sé que esta conciencia social y política ayuda a que yo esté bien. No miro el bolsillo nada más, sino que la conciencia social y política no pone el bolsillo delante, pone los intereses colectivos delante. ¿Por qué? Porque esos intereses colectivos a la larga me van a beneficiar, mientras que lo otro, mirada corta, me va a perjudicar. Entonces, bueno, quiero por último, como última parte de mi alocución, quiero conversar 2 minutos sobre el tema de la actualización de la comunidad organizada. Como así es necesaria una actualización política a los tiempos que corren del modelo argentino, incluso hasta de conducción política. Trabajo que pocos se dedican a hacer. La comunidad organizada está perfecta en su concepción filosófica, pero no tiene en cuenta el gran avance de las tecnologías en el mundo y el tema de la sociedad del conocimiento. Este tema es importante que lo tomemos desde el punto de vista ético, moral, que complementa a la comunidad organizada. Y estoy hablando de las nuevas tecnologías que van a condicionar todas las formas de trabajo. El trabajo a distancia, el teletrabajo, pero también la inteligencia artificial y también las tecnologías cuánticas. Son todas nuevas tecnologías que son disruptivas, están rompiendo con las formas de trabajo y nosotros tenemos que tener una respuesta rápida desde el seno de nuestro movimiento, a través de nuestras pymes, a estas nuevas tecnologías. Compañero Jorge Sacanini, acá presente, es un gran trabajador en estos temas. El tema de las tecnologías adecuadas, que no son las tecnologías de punta, sino las tecnologías convenientes a nuestra soberanía tecnológica, que es la que nos permite la soberanía económica y la justicia social. Bueno, yo doy por terminado y convoco a todos los compañeros del Movimiento Productivo 25 de Mayo a seguir con estos pensamientos, a desarrollarlos y ponerlos por escrito, que es lo más difícil a veces, ¿no, muchachos? Así que bueno, les mando un abrazo a todos y agradecido por haberme permitido dirigirles estas palabras. Bueno, gracias, Héctor. Es como todos escuchamos como atentamente el planteo, ¿no? Como de la necesidad de actualizar, no en los términos filosóficos, sino en cuanto a lo que tenga que ver con las nuevas tecnologías y los nuevos paradigmas de producción, tomarnos el trabajo militante y el compromiso militante de actualizar este texto de comunidad organizada y del modelo argentino para el desarrollo para que nos siga siendo una brújula y un faro de los caminos que tenemos que recorrer. Así que es como la verdad es que no sé si hay, si ya se están haciendo en otros lados esos ejercicios, pero sería algo que entre todos, y además con el buen planteo que tuvo David, de por ejemplo hoy grabar esta charla, digo, ya tenemos como de dónde empezar a sacar las cosas y que no se pierdan. Intercambiar entre nosotros los mails y los WhatsApp para los compañeros que quieran generar un grupo de reflexión alrededor de estos temas, nos juntemos. Muy bien. Sí, bueno, ahora habla Mario Sosa, compañero que es uno de los fundadores del Movimiento Productivo 25 de Mayo. Mario, ¿estás? Porque no te veo yo en la pantalla. Bueno, sí, hola Milagros. Ahí creo que aparece cuando lanzás la primera señal, habilitando el micrófono. Primero, por supuesto, muchísimas gracias a Germán, que ha tenido siempre tan buena voluntad para con nosotros cada vez que lo hemos convocado. Es con independencia de la importancia de su participación y de su figura en el sistema político institucional argentino, porque estamos hablando que es
el presidente del bloque de Unión por la Patria, el presidente del bloque de la oposición en el Congreso. Más allá de eso, siempre emociona esa buena predisposición de compañero fraternal que ha tenido para venir y sin ningún problema discutir, aportar e invitarnos siempre a participar. Así que de parte del movimiento 25 de mayo me voy a rogar su representación para agradecerle a él profundamente, aunque no esté acá, por lo menos que quede constancia esa mirada nuestra. Y por supuesto, de Héctor no voy a hablar porque es un compañero con el que estamos trabajando dentro del MP25, pero he escuchado con mucha atención las dos exposiciones. Ciertamente no es fácil hablar después de esas dos exposiciones, porque, claro, digamos, o sea, como el título que convoca es la comunidad organizada de la producción, y como precisamente una de las características de la unidad de doctrina, como decía Perón, es que con independencia de que los compañeros se conozcan o no se conozcan, tengan una mirada parecida y tiendan a enfocar la solución desde una misma perspectiva. Esto era lo que quería decir en una parte, digamos, con unidad de doctrina. Claro, digamos, o sea, cuando uno escucha estas ponencias, siente que uno también, digamos, podría decir las mismas cosas. Voy a tratar de aportar mi granito de arena en torno al tema que nos convoca, tal vez desde una perspectiva más internacional, que también teníamos una demanda para abordarla desde ese lado, sobre todo en esta coyuntura tan particular. La comunidad organizada ha sido el texto dicho por el mismo Perón que expresa, o sea, dice, si alguien quiere ver mi pensamiento, tiene que ver la comunidad organizada. La comunidad organizada es la base filosófica de lo que él denominó la tercera posición. Pero la tercera posición y la fundamentación filosófica de la tercera posición presupone una crítica a otras posiciones, y eso es lo que es. Es decir, comunidad organizada es una propuesta de organizar nuestra sociedad en base a determinados principios y valores y con una determinada perspectiva estratégica que por lo tanto la define no solamente como una obra de carácter filosófico, sino como un sistema de poder. La comunidad organizada no es solamente el discurso del 49. La comunidad organizada es también su antecedente directo, que es la doctrina peronista del año 47, pero su continuación en conducción política y las clases de conducción política que el mismo general Perón diera acá en la Cava, en la calle San Martín al 600, y fundamentalmente una continuidad, y yo diría casi una conclusión de una tremenda actualidad, que es el modelo argentino para el proyecto nacional. Si a mí me dijeran qué es la comunidad organizada en términos teóricos para ser abordado, por lo menos esas 4 obras sí o sí tendríamos que repasarlas con cierta profundidad, con cierto esmero. Y esa tercera posición, por supuesto que tiene su base en la doctrina social de la Iglesia, lo dice. Es profundamente humanista y cristiana. Y no es porque él sea profundamente humanista y cristiana, sino que él dice que tenemos que tener, en todo caso, una doctrina que refleje la historia de nuestro propio pueblo. Y nuestro propio pueblo, desde el momento de su creación o su aparición, es un pueblo mestizo. Es decir, reconoce pueblos originarios, pero reconoce fuertemente también nuestra influencia hispana, ¿sí? Amén de que independentista. Y por lo tanto, para Perón, el hecho de que la doctrina contemple ese ser humanista y ese ser cristiano es que refleje perfectamente lo que el grueso de la comunidad nacional es en esencia. Entendiendo incluso por humanismo y cristiano una comunidad del amor.
una comunidad solidaria, una comunidad en donde el otro está primero que uno casi, una comunidad enlazada precisamente por la perspectiva de ver al otro como un hermano, es la fraternidad. Por supuesto, digamos que hay en esa concepción filosófica mucho de la doctrina social de la Iglesia, pero a pesar de ello, es una doctrina en Perón de alguna manera incompleta. Es como que esa concepción, o sea, carece de una, ¿cómo diría? Carece de un ejercicio efectivo del poder. Es decir, está la mirada, pero ¿cómo hace esa mirada para transformarse en política y ser realidad? Y entonces, digamos, la comunidad organizada es ese planteamiento filosófico, pero es además una propuesta de organizar a la comunidad de algún modo y distinguiéndose de las formas de organización de la comunidad de otras sociedades. Porque el liberalismo organiza la sociedad con base en el individualismo. Es su forma de organizarla o de desorganizarla. Él dice, el ser humano es central en la comunidad organizada. Es el eje de nuestra reflexión. Pero es el eje de nuestra reflexión en el marco de una comunidad en donde él se realiza. No puede existir un individuo que se realice en una comunidad que no se realiza. En esto nos distinguimos del liberalismo clásico, en donde el hombre es lobo del hombre, y el egoísmo individual, con base en Adam Smith y en Hobbes, en los dos, el egoísmo es el que, guiado por una mano invisible, conduce al bienestar de toda la sociedad. Esa no es nuestra mirada. No tiene nada que ver con nosotros, dice Perón. No es nuestra historia. No hace honor a nuestra hispanidad americana. No es eso. No es eso. Eso es precisamente la mirada del proyecto anglosajón. Y en un pensador contemporáneo que ha estado acá en la Argentina y que rescata precisamente muchísimo a la comunidad organizada como posición filosófica, dice que aquella es la primera teoría política. Es decir, la primera teoría política es la del liberalismo y tiene varios libros de él, alguno fundamental que es la cuarta teoría política, que algunos aquí seguramente han tenido la oportunidad de cruzarse con este texto. Pero lo esencial de eso es que Perón, cuando escribe La comunidad organizada, te pido, Milagros, que me digas cuando voy cerca de los 15, porque, o sea, no sé si voy a lograr la síntesis. Tenés un ratito más todavía, sí. Sí. Bueno, cuando escribe, está escribiendo, esto es el año 49. Estamos en plena Guerra Fría y ya Perón tiene la visión de que se han repartido el mundo, Poyalta y en Potsdam, los dos imperialismos, aquel que en el comunismo él sintetiza con la frase de colectivismo asfixiante y fundamentalmente el liberalismo, que es el imperialismo norteamericano en ese momento, y que es, digamos, lo más elevado del liberalismo en términos de hegemonía. Ese es el momento de la comunidad organizada. Es curioso porque al mundo se le presentaban dos posiciones. Y desde la Argentina, ignota para muchos, salía una tercera posición. Y la cuestión es si esa tercera posición era solamente un alardeo de momento, o si realmente podía ser un verdadero organizador, no para la Argentina, porque incluso cuando la plantea, no la plantea como un organizador para la Argentina, sino para una innumerable cantidad de los países del mundo. Y no todo el tercer mundo, porque él sabe que la tercera posición no es para todo el tercer mundo, pero entiende que por lo menos para la realidad latinoamericana
la tercera posición y la comunidad organizada son más que válidas. Y vaya que la historia le dio la razón. Y vaya si no. Porque, ¿qué pasó, digamos? El mundo de la bipolaridad termina primero con la caída de la Unión Soviética, la disolución de la Unión Soviética, la caída del muro de Berlín. Sabemos lo que pasó en esa disgregación hasta que va años después y la llegada de Putin transformó a eso en otra cosa, podemos abordar esta cuestión, pero esa disolución significó, por un lado, la apariencia de que finalmente el liberalismo había ganado en el mundo y que, al decir de Fukuyama, habíamos llegado al fin de la historia, es decir, ya no había más enfrentamiento, había un vencedor. Habían perdido los nacionalismos de exclusión de Europa, habían sido batidos en parte por este bipolarismo, tanto por el comunismo soviético como por Estados Unidos, y en la disputa entre ellos dos finalmente el comunismo había vencido, el liberalismo había vencido. Y quedaba eso, era el fin de la historia. Huntington dice en algún lugar, en realidad lo que se viene es la competencia de civilizaciones, la lucha de las civilizaciones, el choque de las civilizaciones, pero nadie dio mucha importancia a esta cuestión de las civilizaciones, y lo cierto es que de ahí para adelante, de los 90 para adelante, parecía que había un vencedor y un único mundo posible, el mundo neoliberal. El mundo neoliberal, ese que decía que el individuo es lo más importante y que no hay identidad colectiva que tenga sentido. La tesis central del neoliberalismo o del liberalismo es que se rompa toda identidad colectiva, y precisamente se rompió. Ese Mario, avance... ahora sí te van quedando como un ratito para ir. Dale, Oh. ahí termino. Bueno, es difícil, pero voy a tratar de acortarlo. Entonces digo, ahí se produce, por supuesto... Mario, tomate el tiempo que necesite, hace un buen cierre que viene muy bien. Bueno, o sea, en ese avance, que es la ruptura precisamente de la identidad colectiva, se ha roto toda identidad colectiva de la religión, de la clase, ¿sí?, de la unidad de los trabajadores, todo se ha roto, incluyendo la del género, la de la familia. Y la comunidad organizada en Perón tiene entre sus instituciones fundamentales a la familia, a la educación y al trabajo. O sea, lo que se nos venía diciendo es que del 90, con el avance voraz del neoliberalismo, lo que había vencido, había dejado entonces vencido a eso que era nuestra concepción. Porque si bien Perón es, yo digo, es nuestra concepción. Es la concepción del pueblo argentino, que no es además sino la extensión en Perón mismo de un proyecto histórico independentista. Porque esto de la organización de la comunidad y la propuesta de ir más allá y de ir a la construcción de una América Latina unida, que Perón primero lo plantea en el 53 en una reunión secreta, después esto se conoce detalladamente en la Hora de los Pueblos, pero Perón, cuando cae en el 55, dice, no en el 55, lo dice después, yo en verdad podría haber reprimido ese golpe. No me costaba mucho. Podía sofocar el golpe en su lugar central, que era en Córdoba, mandar a fusilar a algunos generales que estaban acá dispuestos, probablemente armar al pueblo, habríamos muerto 1 millón de argentinos, muy probablemente, y probablemente hubiéramos vencido, pero ¿habría vencido América Latina? Se pregunta, no. Porque dice Perón ahí, no es posible que un país aislado, un Estado en América Latina pueda liberarse
si no se libera en conjunto con los otros países de América Latina. Y yo he luchado siempre por la construcción de su unidad. Y nos cuenta toda la historia del ABC y del fracasado ABC a partir de las posiciones, no, de las imposibilidades, a pesar de posiciones favorables que tuvo el general Ibáñez en Chile y Getúlio Vargas antes de suicidarse en el 54 en Brasil. Perón dice en esos años, sin unidad latinoamericana, no hay posibilidad de desarrollo de la comunidad organizada. ¿Y qué pasó? Y pasó eso. Cuando él dice Latinoamérica unidos o dominados, en el 2000 ya hace todo el estudio histórico de por qué eso iba a suceder, nos estaba instando a la construcción de un gran espacio latinoamericano. Gran espacio al que habíamos sido convocados ya por el mismo San Martín. Espacio al que de alguna manera cuando Chile pide esa integración, ya dentro de la Junta Moreno se opone. Es decir, dice Perón en algún lugar, nosotros siempre tuvimos desde el momento de nuestra constitución dos proyectos. Nuestro proyecto independentista y nacional, hispano, y el proyecto anglosajón. El proyecto anglosajón permaneció de Rivadavia para acá, y a lo largo de la historia, yo que soy continuidad, puedo decir que para atrás teníamos a San Martín, a Rosas, Irigoyen y a Perón, y el resto han sido anglosajones, que son lo opuesto a la comunidad organizada desde la concepción filosófica. Claramente, cuando hoy vemos que el neoliberalismo finalmente no se pudo imponer, que está en una lucha moral, y hay que comprender perfectamente este tiempo, y no creer que esto es un enfrentamiento entre China y Estados Unidos, como si fueran naciones confrontadas, porque si no, erraríamos absolutamente la cuestión. Después lo podemos hablar a esto. Pero precisamente lo que se ha puesto en cuestión, lo que este momento de la historia pone en cuestión, es la mirada neoliberal de la ruptura de toda identidad colectiva, y lo está poniendo en cuestión en todos lados. Y entonces, el globalismo financiero, transnacional, negador de la nación, no puede avanzar mucho más allá. Precisamente en su lugar de nacimiento, que es en los Estados Unidos, en donde ese capital comenzó su voraz desarrollo a partir de la negación de la convertibilidad del dólar en oro con Nixon, y de ahí para adelante Estados Unidos, cosa que todos les llama la atención. Saben que desde el año 74 Estados Unidos tiene déficit comercial, y que desde el año 74 para acá sumamente tuvo 3 años de superávit fiscal. ¿Quién financió todo ese tiempo hasta el 2025, desde 1970 para acá? Ese lujo que se ha dado a Estados Unidos. En ese tiempo, ese capital se desarrolló, y ese capital que parecía que estaba llamado a conducirlo todo, está teniendo ahora un cuestionamiento que por lo menos ya no lo hace más hegemónico. Entonces, este momento, y trayendo precisamente estas ideas de comunidad organizada y la propuesta de Perón, creo que una de esas actualizaciones que la tuvo a la doctrina cuando él había dicho en el 47, para un peronista no hay nada mejor que otro peronista, y cambia eso por la unidad nacional en el 74, y dice, para un argentino no hay nada mejor que otro argentino. Creo que la actualización hoy, y que tenemos el espacio para hacerlo, es que no hay para un iberoamericano nada mejor que otro iberoamericano. Y me parece que eso sintetiza muy fuertemente lo que tendríamos que construir en este tiempo. Lo sintetiza. No hay política nacional sin política internacional. No hay independencia, no hay soberanía económica posible si no pensamos en clave mundial. Y eso nos lo enseñó Perón. No sé, o sea, habría muchas cosas más para profundizar. He tratado de hacerlo lo más sintético posible. Muchas gracias. Bravo. Estuvo muy bien, Mario, y gracias que Héctor pidió que te pudieras extender. Era necesario llegar como hasta el final del desarrollo, efectivamente. Vamos ahora... Justamente hablábamos con Mario el tema de Rivadavia,
hoy, y que Rivadavia fue el que puso el modelo inglés para la elección de los jueces. Cuando fue presidente, puso de que los jueces lo elegía el Poder Ejecutivo. Anteriormente, los jueces lo elegía el Cabildo, con los principales ciudadanos más probos, más éticos. Y esto lo cambió Rivadavia y después quedó ya. Urquiza lo termina de institucionalizar en la Constitución del año, la primera Constitución que tuvimos. Bueno. Bien, ahora podemos, la idea es que tenemos un rato, un tiempo para poder hacer o preguntas a los expositores o aportes para enriquecer, digo, como la línea y los planteos que ya escuchamos. Había algunos compañeros que habían levantado la mano, Bruno, Capra. Lo que sí les pedimos es, como atento a que, buenas noches, compañero Bruno, que capaz hay más de un aporte que queremos escuchar o más de un compañero o compañera que quiere aportar, como que podamos hacernos sintéticos los aportes o las preguntas de modo que tengamos tiempo de escucharlas todas. Bruno. No se escucha. Bruno, lo que te propongo es, si no, que lo escribas en el chat o mientras lo resolves le podemos dar la palabra a Raúl Argarañaz y después a Bruno cuando pueda comunicarse. Raúl Argarañaz. Sí, hola. Argañarás, es complicado mi apellido. Argañarás, sí. Bueno, no, me parece excelente lo que dijeron los tres compañeros. Le quiero agregar a Mario. Yo empecé a militar con la Renovación Peronista en la JP y nosotros no fuimos formados por nadie. Es decir, tomamos los libros y los leímos, todos los libros que sobre él recomendó y que recomendaría a cualquiera que quiere conocer la doctrina. Y llegamos a esa misma conclusión en el año 87, que había que actualizar la verdad peronista, que hablaba de un argentino, que tenía que ser un otro latinoamericano. Y tanto es así que organizamos un congreso de exiliados chilenos en Río Gallegos, que en ese momento tenían la dictadura de Pinochet. Y lo hicimos basado en esa, y te aclaro que no son muy queridos los chilenos en Santa Cruz ni en toda la Patagonia por razones lógicas, ¿no? Que por el tema del dominio territorial. Así me parece excelente y me alegra mucho que calculo que cualquiera que se ponga a pensar seriamente va a llegar a la misma conclusión. Sería bueno que nuestros dirigentes tengan esa postura. Y después, para ser breve, me parece algo importante que no se está diciendo, que es la importancia del capital nacional, que básicamente son las pymes, pero como no están muy estructuradas a nivel nacional, digamos, las grandes entidades gremiales empresarias son dominadas por empresas o grupos nacionales muy concentrados o incluso empresas extranjeras. Entonces, el capital nacional es un tema que no se comenta, que no se protege, que tiene que ser un eje de la política industrial. Y referido a eso está el tema no solo de la protección, que es una cuestión, porque para proteger algo tiene que existir. El tema de la creación de empresas tiene que tener como condición básica la modificación de la ley de entidades financieras de la dictadura. Es imposible que desarrollemos todos los emprendimientos que cualquier emprendedor argentino que conozca el territorio, conozca el mercado, lo haría si tuviera financiamiento. Y en Argentina eso no existe. Entonces, creo que con esos dos temas yo me quedo tranquilo, que tengamos en cuenta el tema del capital nacional y de cómo se construye, cómo se acumula capital nacional. No mucho más, quiero saber. Está Mario, como vos levantaste la mano, entiendo que tiene que ver con lo que acababa de hablar el compañero y después entonces, si es eso, va Mario ahora y después Jorge Sacagnini, ¿ok? Mario. Dale Jorge, no te veo. ¿Cómo estás? Dale, yo quiero aportar a lo que dijo Raúl un elemento. Cuando viene el corralito, que armó Cavallo en su momento,
en la época de Menem, el movimiento cooperativo tenía más de 1.500 millones de dólares en los bancos, en distintos bancos. El movimiento cooperativo argentino podría tener su propio banco y ellos mismos podían financiar sus propios satélites de comunicaciones. Es un tema que apoya esto que dice Raúl Algarañaz, de que es necesario organizar el capital argentino. Para eso es necesario armar los bancos de desarrollo que fueron eliminados en casi todas las provincias. Acá en Santa Fe teníamos el Banco de Inversión y Desarrollo y fue eliminado. Y no sé si a nivel nacional también. Pero bueno, apoyo esto que dice Raúl y creo que es un tema importante para que el MP lo discuta y tenga propuestas concretas, porque después llega el momento que tomamos algún pedacito de poder y recién empezamos a planificar. Todo esto nosotros tenemos que tener propuestas escritas para cuando llegue el momento poder aplicarlas. Y hay que armar, como se hace en muchos lados, un gabinete paralelo. Algunos le dicen gabinete en las sombras. Yo en las sombras no hago nada. Creo que tiene que haber un gabinete paralelo que planifique y en todos los ámbitos haga propuestas concretas políticas desde nuestro movimiento. Gracias. Adelante, Jorge. Algo me ha pasado. ¿Ustedes me escuchan a mí? Sí, Jorge, sí, sí. Ah, bueno. Porque no uso nunca este sistema, así que soy más burro que con el Zoom. No, simplemente, en primer lugar, quiero agradecer, porque no puedo dejar de hacerlo, la generosidad con que me han tratado los compañeros y la compañera, seguramente inmerecidos, pero siempre viene bien a los 80 que hablen bien de uno. En segundo lugar, quiero decirles que quiero felicitar al movimiento MP25, porque yo tengo una experiencia rara de entrada al MP25. Lo conocí, ustedes saben que yo política no hago hace muchos años, simplemente hago lo que estoy haciendo ahora. Lo conocí a través de alguien que hoy no está acá, creo, pero que tuvo la paciencia y la continuidad, que es Carlos Norri, que de venir a Infoworkers, trabajar con nosotros, tratar de hablarnos, etc. Así fui conociendo, fui a un evento que me invitó él, donde encontré otros compañeros, algunos ahí acá, muy amigos, y ahora me encuentro, y tengo que confesarlo, con que tanto Héctor como Mario son un poco generadores de esto en algún momento, que son dos viejos amigos y dos personas muy queridas por mí porque tienen un pensamiento coherente y permanente, a pesar de los altibajos que tiene la política, a través de años y años que hemos tenido contacto con ellos. Así que lo que quiero es felicitarlos porque esta estructura que ustedes tienen, ustedes saben que lo saben tanto mejor que yo, que en la organización está la ideología. En el momento en que uno construye el cómo hacer las cosas y cómo ir a lo que se llama territorio, pero que es acercarse al común de la gente, en esa forma está en gran parte la ideología de lo que uno quiere proyectar. Yo simplemente digo esto y quisiera transmitirle, porque me parece que quizás es un aporte, una experiencia que tuvimos ayer en la Universidad de Avellaneda. Quizás algunos de ustedes se han enterado. Resulta que el rector de la universidad, que es un viejo compañero mío de la UTN, de la Universidad Tecnológica, y un hombre también de la acción política, que es Jorge Calzoni, tuvo la idea de presentar el libro de Jonathan Taplin, que es una de las personas que nosotros trajimos en nuestras conferencias y charlas, que no voy a hablar de eso ahora, pero ellos lo tradujeron, es un norteamericano, y lo llevaron y lo trajeron acá. El libro se llama El fin de la realidad, y este hombre denuncia la aparición de un nuevo actor político, de un nuevo enemigo que da origen a la globalización, lo que nosotros llamamos globalización tecnocrática, que es, digamos, el accionar de los multimillonarios tecnológicos. De esto hay toda una extensión, pero no voy a ese punto. Los 4 personas que estuvieron, que fue nada menos que el arzobispo Colombo, que ahora es el presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, ustedes conocen, un hombre sencillo, con el cual pudimos charlar de igual a igual,
estuvo también Manes, Facundo Manes, no abro comentarios sobre él, y estuvieron Flores de la DGI, el secretario general del gremio de la DGI, de la FIP, y estuvo también este muchacho que es el presidente, el secretario general de la UTEP. O sea que había 4 personas que leyeron algo de ese libro que instala eso, y que venían de 4 ámbitos absolutamente diferentes. Lo que salió, había unas 200 personas más o menos. Lo que salió de ese evento es una sensación compartida de que los argentinos tenemos diversidades que se encuentran cuando planteamos problemas concretos. Se encuentran a pesar de la diversidad. Por ejemplo, Mario hablaba y lo repitió varias veces, de Iberoamérica, y yo, digamos, no puedo, digamos, dejar de lado el pensamiento de Amelia Podetti, que es que nutre desde un lugar que ustedes conocerán tanto más que yo, esa visión de identidad que nos da la fuerza, o nos tendría que dar la fuerza para no sentirnos subsumidos por el poder global al que estamos. El nuevo poder global es peor que la globalización tecnocrática, la globalización financiera, porque perfecciona. Es un estadio superior de la globalización, para hablar con términos marxistas, es un estadio superior de la globalización financiera, y este quilombo que estamos sufriendo es parte de un proyecto que en realidad diferencian tanto a Trump que a Musk, que tienen 2 proyectos distintos, como venimos diciendo nosotros hace tiempo. Mientras Trump tiene el proyecto de fortalecer el imperio que nos tiene a nosotros todavía como patio trasero y posiblemente dentro de poco como basurero, Musk tiene un proyecto distinto que empieza a confirmarse por la separación de eso que parece un matrimonio perfecto. Bueno, pero eso es otro tema, pero lo que quiero decir es lo siguiente. A mí me parece que construir, y ustedes lo están haciendo, construir desde una idea que es común a todos los argentinos, no desde la lógica divisionista que lamentablemente ha caído, digamos, la práctica de la política en la democracia post-Malvina, sobre algo que hay mucho que decir, que nos da dolor verlo cómo se ejerce en forma permanente. Hay una forma de construir, ustedes lo están haciendo, que es construir desde una idea. Yo, como dijo muy bien Héctor, hace años que levanto una bandera de un hombre inteligente que ya falleció, que fue el Flaco Gali, que es la tecnología conveniente, un concepto. Y desde ahí se está construyendo un espacio de múltiples personas, seguro, bueno, no sé si Héctor lo vio, Héctor se sumó también, Mario también, sin saber esto que estaba diciendo, pero si ven las 110 personas que apoyan esa forma de organizarse a través de una idea, simplemente se pide que crean en esa idea y que se hable a partir de eso. Van a ver quizás, yo veo por lo menos, la esperanza de construir de una manera distinta, que permita y que impida la división por personas que no podrían y no tendrían que dividirse nunca, porque los que nos dividen son justamente el enemigo. Tenemos un enemigo que es la globalización tecnocrática. Nosotros estamos construyendo con humildad, ya quizás Héctor y Mario y algunos compañeros que están acá les pueden dar información en algún momento cómo lo estamos construyendo, que es una misión que se llama Misión Tecnología Conveniente. Estamos elaborando eso. Ustedes están construyendo algo en lo productivo que tiene las mismas características. Lo he reconocido, conociendo a la gente y viéndolos cómo trabajan. Entonces, me parece que lo que quiero transmitir es un mensaje de esperanza en lo que somos los argentinos en realidad, gracias al pensamiento y a la acción del general Perón, que fue el que nos convirtió a muchos de nosotros, no importa de dónde veníamos, a un pensamiento que compartimos entre todos y a una identidad que compartimos entre todos. Bueno, no quiero charlar mucho sobre esto, pero quiero transmitirle que yo con mis 80 tengo esperanza, porque yo creo que lo que Perón dejó como semilla existe y se potencia. Ayer me encontré, digo esta pequeña anécdota y termino.
me encontré que otro de los compañeros que viene trabajando con nosotros hace muchos años, que es Fernando Stefani, algunos de ustedes lo deben acordar, es un científico importante, que tiene un proyecto que yo lo conocí cuando conocí un documento de él hace unos 10 años atrás, que dice, ¿por qué gastamos tan mal dinero en la Argentina en ciencia y tecnología? Un documento muy crítico sobre la forma con que se construye, digamos, los recursos para el desarrollo productivo con la ciencia y tecnología. Me pareció que era un crítico interesante. Bueno, él le está dando discurso o le está dando letra, está tratando de darle letra a este muchacho Manis, con el cual también tuve una conversación bastante graciosa que ahora no la iba a plantear. Y el espíritu de Fernando es un espíritu que no tiene que ver con nuestra historia. Es un hombre que se hizo en Alemania, trabajó muchos años con un premio Nobel, él es ingeniero, y llega como argentino, tiene a los hijos acá, pero llega desde ahí. Y ese hombre puede sumar a un proyecto que nosotros convocamos, porque el que convoquemos, nosotros, digo todos nosotros, tiene la fuerza más allá del pensamiento político, del damero, de la estructura política, el pensamiento que nutrió al conjunto de la sociedad argentina el general Peirón. Con este documento, coincido con lo que se dijo acá, es el documento que se necesita leer para entender qué es el peronismo, y que puede darle el peronismo no solo a la Argentina, sino a Iberoamérica, como lo mencionaba Mario, y también al resto del mundo. Gracias, perdonen la cháchara. Muchas gracias, Jorge. Mario Sosa, ¿te interesa como participar ahora? Porque también están otras tres personas, pero vos habías pedido la palabra antes, pero capaz algo de lo que dicen los otros, después lo podés retomar vos. Sí, no, por eso era una aclaración que quería hacer, pero la hago después al final, no hay problema. Que sigan los compañeros que están en la lista. Bien. Bruno Capra, ahora capaz que podemos escuchar ahora. Compañero Bruno. Bueno, vamos a seguir con... Ahí está, sí. Sí, se te escucha, Bruno. Pasé por varias configuraciones, al final lo anda. Bien. Bien. Yo quería aportar algo y comento que la base de Germán, que habló del Congreso de Filosofía, donde yo y otra persona y yo presentamos en el Congreso de Filosofía, en un aniversario, obviamente, el tema de la ONCA que muchos de ustedes conocen, que nosotros planteamos, quiere decir la oligarquía negociadora cipaya argentina. Y sobre ese estudio, nosotros venimos estudiando cómo se arma la depredación económicamente hablando. Y de ahí surge algo, que es lo que quiero exponer ahora rápidamente, y que digo, un preámbulo es que hay fuentes del derecho, y en las fuentes del derecho está la resistencia a la opresión. Y esto da para una charla larga, pero la resistencia a la opresión se puede definir que hoy estamos en condiciones, los militantes, y el problema es nuestra organización, de oponernos a Milei con legitimidad constitucional. Este es un punto. A partir de allí, comento lo que yo estoy trabajando con cierta intensidad, que es la vigencia de los derechos económicos, sociales y culturales que están en el Pacto de San José de Costa Rica, que son derechos humanos, pero no son los mismos derechos por los cuales las madres lucharon, que son los civiles y políticos. Y tienen un tratamiento distinto, pero ese distinto nosotros podemos aprovecharlo, porque, por ejemplo, para ser muy rápido, la democracia directa está admitida. O sea, podemos hacer consultas, plebiscitos al pueblo con valor legal constitucional, que está abortado desde Cancillería desde siempre, porque justamente la ONCA lo cancela. Pero nosotros ese derecho lo tenemos, aunque no nos lo dé nadie, lo podemos tomar y argumentar, porque allí no se pueden hacer todos los negocios todos los negocios que quiera hacer Milei de concesiones de recursos naturales están limitados por la Constitución y es articulado. Razón por la cual yo sugiero que lo adoptemos y empecemos a trabajar. Yo ya estoy trabajando con un par de grupos más
este tema porque tiene un horizonte muy provechoso. Y cuando planteo eso, por ejemplo, digo, la empresa argentina de capital interno, que nosotros llamamos PYME, pero no las diferenciamos del capital externo, que es uno de los problemas, lo primero que tenemos que pedir es la anulación de la ley de inversiones extranjeras, que es un artículo solo y que dice que uno y otro son iguales, cosa que nunca fue así y ni puede ser así. Entonces, eso, y a partir de allí, uno lo reclama, no le van a dar ninguna bola, pero es base de la militancia que tenemos que hacer. Esta es mi propuesta, la dejo como para constancia. Y bueno, no me extiendo porque tenía un minuto y no sé. Bruno, ¿nos dejás tu teléfono, por favor? Ahí lo tienen todos, ¿eh? Ah, bueno, perfecto. Gracias. Bien, gracias, Bruno. Lisandro Fierro. Hola compañeros, compañeras, no sé si se escucha. Lisandro, ¿Se escucha? Perfecto. perfecto. Ah, bárbaro, bárbaro, desde Mendoza, pero ahora desde el sur, acá de San Rafael, para hacer un pequeño aporte de lo que nosotros estudiamos de la comunidad organizada, pero primero celebrar que se dispongan de estos espacios para el planteo y analizar y pensar en lo que no estamos pensando muchas veces, ¿no? Y que a veces lo tenemos nosotros en lo tenemos a mano y no apelamos a eso. Con respecto al tema de la comunidad organizada, algo que estudiamos acá en Mendoza, que fue donde se realizó el encuentro, nosotros asumimos que en el año 54 figura como comunidad organizada, porque eso era un ítem que había, pero en la primera presentación era algo así como bases para una república de la tercera posición. O sea, ¿y cuál era la tercera posición? No era un tema político, sino era un tema filosófico. Era la mediación entre el materialismo humano, el humano espiritual, y nosotros sentar una tercera posición. Y es un fenómeno que, por ejemplo, uno lo ve ahora, lo analiza, uno, por ejemplo, en Venezuela, donde se sienten realizados por tener cosas, digamos, ¿no? Entonces, Perón plantea un fenómeno que es qué pasa con algo que seguimos discutiendo, con la felicidad del pueblo. ¿Qué es la felicidad? Y si el pueblo se vuelve tanático, yo tengo que hacer feliz a ese pueblo. Si ese pueblo lo que está queriendo es que no hayan remedio para los mayores. Entonces, bueno, creo que buscar estos espacios para pensar una definición de felicidad en las bases de aquel pensamiento de 1949, creo que es una tarea y celebro que venga desde el movimiento productivo 25 de mayo, que se dé para hablar de la realidad material, pero también de la realidad espiritual. Ojalá que en algún momento podamos extendernos un poco en el tema, que me parece que si no, nos generamos discursos donde el ser humano se realiza a través de comprar muchas cosas, tener 3 aires acondicionados, 4 autos, y en realidad estamos generando humanos infelices para siempre. Digo, siempre hay un televisor más grande, siempre hay una superficie más grande, hay una casa más grande, siempre. Entonces, si nosotros nos tenemos que realizar a través de eso, bueno, por ahí en realidad solamente estamos generando humanos que se van a frustrar porque, como decía Feynman el bueno, cuando explicaba a algunos filósofos, deseamos deseos. Entonces, en ese desear deseos, nunca queremos ciertos dioses solamente para descartarlos, para querer un nuevo dios. Bueno, un gran abrazo y ojalá que se sigan dando estos lugares para estas conversaciones. Gran abrazo. Lisandro, Lisandro. creo que esto que plantea Lisandro tiene que ver con cómo somos capaces de generar conciencia social y política y organización social y política. Desde allí, creo que la militancia y el saber que uno está peleando por una Argentina grande, por lo menos para mí, me da felicidad. Y creo que esto también pasa con todos los compañeros que se sienten soldados de la causa nacional. Creo que el tema es una de las autocríticas que tenemos que hacer es que no se ha sabido generar conciencia social y política en el seno del pueblo. Ahí quería como reforzar, como tomando un concepto que
que Héctor Carletti trajo de la comunidad organizada, que es cuando hablamos de pueblo, estamos hablando de una organización social y política desde una identidad, ¿no? O sea, no es como simplemente como los 40 millones, los 50 millones, digamos, sino que el pueblo desde la visión de la comunidad organizada es eso, ¿no? No es la acumulación, la sumatoria de las felicidades individuales, en este caso la felicidad del pueblo. Sino, bueno, lo retomaba porque también Héctor lo había traído como un concepto central del peronismo. Ahí Juan Domingo Rivarola, y después también pidió hablar Carlos Norri y todavía después Mario. Buenas noches a todos y todas. Muy agradecido por esta invitación para este debate tan interesante que tiene que ver no con el futuro, sino con el presente también. Porque realmente uno va tomando a través de la historia y la experiencia y de la militancia los distintos estadios que ha pasado la Argentina y la humanidad. Yo estoy especializado en la economía social, a partir de las empresas de producción y trabajo en el cooperativismo. Y ahí los antecedentes, ¿no? Que van mucho más allá de lo que fue el cooperativismo moderno, que es nacido en Inglaterra, los pioneros de Rochdale, donde establecieron una serie de principios y valores que a través de la investigación yo he descubierto que la comunidad organizada tiene mucho que ver con la economía social y con el sistema cooperativo. El propio Perón, en las 20 verdades, tiene la mención explícita en la verdad número 16, que es la economía social. Y haciendo el análisis que él ha tomado ese concepto a partir de las tres banderas, que es la independencia económica, la soberanía política y la justicia social. Con este sistema liberal, y sobre todo ahora que está en la etapa neoliberal, no se puede realizar ese concepto de la justicia social. La única forma, la alternativa, es la economía social. Porque ahí sí encaja bien lo que pensaba Perón de la comunidad organizada. Y yo creo que él lo toma porque también tiene sus antecedentes en los pueblos originarios, donde en nuestra región patagónica, yo estoy en Comodoro Rivadavia, tiene 11.000 años ese concepto de comunidad organizada, que es la comunidad de los pueblos aborígenes, donde nadie queda fuera de esa realización económica, cultural y también política, porque tenían un sistema político totalizador. Y hoy el mundo se debate en ese esquema, porque lo que está en disputa actualmente son los recursos naturales de todos los países. Las nuevas tecnologías que se aplican, las innovaciones, y ahora con la inteligencia artificial, para potenciar esa situación. Si se sigue acumulando riqueza, como ahora en pocas manos, o hay una mayor distribución de lo que genera el trabajo humano a partir del trabajo, directo sobre la materia prima. Han venido en esta etapa a generar un país ajeno a todo eso y ajeno a los estados-nación que tuvieron su nacimiento a partir, ¿no es cierto?, de el periodo de formación de las naciones. Entonces, ahí es donde yo estoy muy entusiasmado con esta etapa, porque es una alternativa válida para plantearse el debate en estos términos, porque incluso lo planteaba también Perón y muchos otros líderes latinoamericanos y a nivel mundial, donde pasa por la defensa de los intereses comunes
para poder ver a sus pueblos realizados a través de valores, principios, derechos, sobre todo derechos económicos y sociales, que también encaja también con el tema de los modelos políticos, ¿no? En cierta forma. Pero lo más interesante en todo esto es que nosotros a través del cooperativismo no vamos a esperar y tampoco estamos esperando de lograr sacar en este caso al que está en el poder en el gobierno, que es Milei, sino que lo estamos realizando en forma directa y ahora en el presente, ¿no? Porque cuando se arma una cooperativa, está uniendo los distintos pensamientos, pero detrás de un solo objetivo que son las necesidades de las personas. Y en este caso, bueno, el tema de la lucha contra el hambre y todo eso, que son las necesidades más urgentes, más la salud, la educación y todo lo que realmente tiene mucho aprecio en nuestro territorio, en la Argentina. El mismo Perón decía que para hablar de la política y de la economía tenemos que mirar la geopolítica. No solamente llegó a hablar del continentalismo, sino también del universalismo. Y tiene que ver con esto de la economía social y la justicia social como una manera de mejor distribución de la riqueza que se genera. Y en este proceso también tenemos a las pymes que son nacionales, que acompañan este proceso en contra del imperio, porque a ellos también le afecta todo este proceso de destrucción de la industria, de la economía, del agro, de la ciudad. Entonces, estoy acá como referente del MP25 en Comodoro, también librando la batalla para unir las fuerzas, porque acá hace 2 semanas, 3.500 trabajadores del petróleo echaron porque se van a vaca muerta. Y ahí está el recurso natural, que es la disputa que venía mencionando, y que Perón también la mencionaba en la independencia económica y el valor que le daba a la industria nacional y a las empresas nacionales. Por eso se desarrollaron en su periodo un proceso de industrialización y de la defensa de los recursos naturales a través de las empresas nacionales, que se habían originado a partir del 22 con Mosconi. Nació acá en Comodoro ese proceso. Entonces, creo que tenemos no una cuestión de deseo, de esperanza, ¿no? Sino tenemos que ponernos a trabajar para modificar la matriz productiva junto con las pymes y el movimiento cooperativo, que hoy abarca el 70% del movimiento económico que se hace al mercado interno, y nos imponen recetas de endeudamiento y de sometimiento, porque el endeudamiento, la deuda externa es un sometimiento a esa hegemonía, y que hoy aparece lo más importante, que son los BRICS, que nacieron con 5 países y ya hay más de 60 países incorporados a ese nuevo polo de poder económico, fundamentalmente de relaciones internacionales compartidas, de respeto a la autodeterminación de los países. Entonces, esto es lo que se está fortaleciendo en este momento. Y es a lo que tenemos que darle mucha importancia, porque el camino es ese, el camino de los BRICS, que antes, bueno, era, como lo mencionaron también, el tema petrolero, el tercer mundo, todo eso lo que se había originado en esa época. Y ahora pasamos a una nueva etapa, ya más tecnológica, con mucha innovación científica, y hoy la disputa sigue siendo lo mismo. Los recursos naturales. Llegaron a América de Europa la colonización por los recursos naturales. Y esos recursos que fueron explotados y saqueados financiaron a Europa y a Estados Unidos también. Entonces, ahora se plantan los países como México, como Brasil a través de los BRICS, como Venezuela, como Cuba, que ahora está incorporada a los BRICS. Entonces, lo que se viene ahora es ese mundo multipolar. Y creo que es el debate en el cual nosotros tenemos que anclar
el proyecto nacional y popular y democrático que estamos empujando en este proceso de resistencia, pero también de construcción. O sea, tenemos una posibilidad de un mundo mejor a través de la economía social. Gracias. Muchas gracias, Juan Domingo. Carlos Norris. Sí, cortito. Es para simplemente anoticiarlos que del MP25, para trabajar el tema de la comunidad organizada en el territorio, se están creando los nodos donde, por supuesto, ahí se trata de articular la producción, trabajo formal e informal, el conocimiento a través de la tecnología o el ámbito académico universitario, y si hay políticas amigables para desarrollar en el territorio, poner al conocimiento de todo el mundo. Para cerrar, una frase de el gran filósofo Pachorra Sabela: menos yo y más nosotros, compañeras y compañeros. Gracias, Carlos, y está bueno siempre recordar que eso, como el armado de los nodos y la necesidad y la convicción de que hay que seguir armando más nodos en todo el territorio. Antes de pasarle la palabra a Mario Sosa, bueno, ahora también otro compañero pidió la palabra, Julio G. También quería comentar que hay una pregunta que hizo Claudia Pérez, que todavía Claudia está ahora en la reunión acá por Meet, que me parece, no recuerdo si va dirigida a Héctor o a Mario, pero que ella pregunta: yo me pregunto si es posible esperar el momento de unidad latinoamericana para iniciar la gran comunidad organizada. La encerrona internacional es un hecho, pero sincronizar como en el no al ALCA duró un tiempo. ¿Cómo avanzar juntos hoy? Había uno de los dos, Héctor o Mario, no recuerdo cuál, que habló específicamente de este tema de la patria grande, ¿no? Digo, de la necesidad de sincronizar. Creo que fue Mario. ¿Qué? ¿Fue Mario? Sí, Mario, si querés contestar, como es una pregunta Sí. como... La primera era esa, en parte seguir con las aclaraciones. Una, decirles que el MP25 tiene su programa, que ha contemplado la distinción de los capitales y del capital nacional, que tiene, como es, ese programa tendría que de alguna manera circular entre los presentes, por si no se ha leído, digamos, porque estamos tratando algo puntual de la comunidad organizada y obviamente que no nos extendemos sobre todos los temas. No, o sea, no sé si entendí bien la pregunta. Déjame, si la puedo encontrar para releerla. Claudia Pérez. Yo me Mario, porque, perdón, ¿no? La sintetizo. Me quedé pensando en esta respuesta de Perón en su momento, de si hubiera luchado, si hubiera ganado, y qué hubiera pasado. Me parece que estamos en esas cuestiones del hubiera, y en este momento donde la sincronización es tan difícil, ¿qué otras herramientas podemos usar para sincronizar a pesar de, digamos, de los esfuerzos que están haciendo estos grandes capitales por someternos, ¿no? Está bien, Perón piensa primero en la República Argentina, después en la región y después en el mundo. Tiene esa escala, él plantea esa escala. Y plantea la necesidad de hacer la comunidad organizada. Claro que quisiera una comunidad organizada a nivel mundial. Claro que quiere eso. Él dice, esta es nuestra posición. La posición de Argentina incluso, dice, es esta y es para todo el mundo, ¿no? Entonces dice, ni liberales ni marxistas. Nosotros somos peronistas, digamos. De modo que, ¿qué podemos ir haciendo? No, yo creo que el neoliberalismo no solamente que desorganizó la comunidad, sino que destruyó la comunidad. No hay comunidad organizada ni comunidad desorganizada. Eso es lo que nos ha pasado. Entonces ahí hay que reconstruir, ¿no? Pero bueno, nada, porque si no se hace muy largo, así que yo no... Sí, una cosita nomás quiero aportar. El ejemplo de
de una Argentina que pueda ejecutar la comunidad organizada es un mal ejemplo, dicen los ingleses, decía Churchill, para Latinoamérica. Por eso tenemos que provocar la guerra civil y eliminar a Perón. El tema es el ejemplo, una cosa es el ejemplo que nosotros podemos aportar a Latinoamérica y que Perón en su propuesta del modelo argentino la hace, el modelo argentino para el proyecto de la ciudad, es una propuesta. Pero hay otra cosa que yo siempre me pregunté, en los programas que llegan a la universidad, a la UTN, a la Universidad de Rosario, donde yo trabajo, vienen todos programas europeos para que los chicos de acá vayan para allá y chicos de Europa vengan para acá. Y nosotros nunca tenemos un programa entre los pueblos americanos, chicos argentinos que vayan a Paraguay, a Uruguay, a Chile, a las universidades de allá. ¿Saben qué pasa? Los chicos argentinos o los chicos conocen chicas y se casan. Y después son las familias que arman empresas para estos países o que sirven en estos países. Y nosotros tenemos que hacerlo con Latinoamérica. El tema es un trabajo largo y que creo que pasa por muchos estadios. Uno es generar la hermandad en nuestros pueblos con programas que sirvan para eso, que no están. Bien, Sucho, había otro compañero antes, pero que ahora no está conectado. José Héctor Sucho Huierca. Sucho. Estaba Julio G también, Julio Gambandés. Sí, pero no está conectado ahora. Ah, Está sí, Julio, yo no lo veo conectado y no está. Ah, bueno. Sucho no se escucha. No te podemos escuchar. Si te parece, o sea, en el chat. Está buscando cómo conectarse, Julio. Está buscando. José Héctor. El compañero había hecho un aporte en el chat, pero es bastante largo como para leerlo, por eso si podés, Sucho, conectarte, va a ser, me parece como... Si no lo leo, bueno, yo lo leo para todos porque lo tengo como a mano en el chat. Sucho lo que había escrito es asegurar la igualdad 1949. Se había sostenido hasta ahora que todos los argentinos eran iguales ante la ley y se creyó asegurar esa igualdad dando a cada uno la libertad de proceder por su libertad y contra la libertad de los demás en nombre de una igualdad que desde ese momento resultaba desigualdad. De ello surge la necesidad de equilibrar las actuales desigualdades económicas con derechos mínimos para que el hombre no esté sometido a abusar de otro sector más poderoso e influyente. Se impone una reforma política, una reforma económica y una reforma social que venimos sosteniendo desde hace mucho tiempo y que es lo que el pueblo argentino ha aceptado como su propio programa de acción. Bueno, esto es una cita de Perón directamente. Sucho, no sé si querés, como aparte de traernos esto, hacer algún comentario que lo podés escribir ahí en el chat. O si no, alguno, Héctor o Mario, quieren hacer como algún comentario o alguno otro de los compañeros sobre esto específicamente y seguimos. No lo puede. Bueno, seguimos, capaz que él después se pueda conectar. Raúl Argarañaz, nuevamente. No se escucha. ¿Tenés bloqueado? Sí. No, tengo una idea que no sé si sirve para el movimiento. Mi contacto que me invitó es José Cudina, o sea, se lo puedo proponer a él y seguramente va a ser un canal válido. Hace un tiempo hice una especie de borrador de documento que creo que sería muy bueno que llegue al jefe del bloque, porque tiene que ver con la deuda externa y es un análisis histórico que demuestra que siempre la deuda tuvo un origen fraudulento, que creo que todos los que estamos en el peronismo lo asumimos, eso lo tenemos claro, pero creo que no ha tenido nunca reconocimiento institucional y eso podría ser importante. Si bien lamentablemente no repudiamos la deuda que dejó Macri, que perfectamente la deberíamos haber repudiado, no para desconocerla, que no sabemos las consecuencias que puede tener, sino para discutirla y renegociarla en condiciones dignas. Ahora, por lo menos, el bloque nuestro del Senado ha dicho que no va a aprobar una ley con un nuevo acuerdo, o sea que este acuerdo es inconstitucional por lo pronto, por más que venga acá personalmente Trump
abrazarse en la Plaza de Mayo, digamos, es inconstitucional, no está respetando lo que dice la Constitución respecto a tomar deuda, ¿verdad? Y además es una deuda impagable. Entonces yo creo que no vamos a poder hacer nada de todo lo que queremos hacer porque todo requiere recursos. Y los recursos realmente son escasos, son finitos. Después hablamos si se puede emitir o no, bajo qué condiciones, para que no haya inflación. Entonces, me parece que puede ser interesante. No digo que el movimiento productivo 25 de mayo lo tome como propio, pues no pretendo tanto, pero si están de acuerdo y les parece interesante, me gustaría que se lo hagan llegar a Germán. Yo, de todos modos, estoy hablando con compañeros de Santa Fe, que conozco, que trabajan con él en el bloque, me han dicho que está muy, muy ocupado, por supuesto, con la elección. Esperemos que gane el peronismo. Pero como las provincias constituyen la nación, por ahí está bueno que en esta constituyente se planteen algunas cuestiones que pueden llegar a incluso a alterar lo que ha hecho el Estado Nacional en distintas instancias, que vulnera los principios constitucionales aprobados. La única vez que se eligió realmente constituyente como corresponde fue en la Constitución del 49. Y esa constitución fue derogada, como todos sabemos, por un bando militar. Por otro bando militar nos incorporamos al Fondo Monetario y así sucesivamente, cada vez que gobernaron los liberales o los gorilas, nos dejaron una deuda más grande y más impagable que la anterior. Y parece que nuestra propuesta es ver cómo pagamos o dilatamos o refinanciamos esa deuda y quizás tenemos que hacer otro tipo de cuestionamiento. Trump es una persona muy desagradable, pero está demostrando algo, que el que quiere representar los intereses de un país no tiene que ser políticamente correcto. Nosotros perfectamente deberíamos plantearle al resto del mundo que hemos sido estafados, que hemos sido dominados por la fuerza, que nos han endeudado de una forma inaceptable y que no podemos tener un proyecto de nación porque las dos cosas no se pueden financiar. Eso nomás. No es para explayarme, creo que vamos a coincidir con el 90% de los hechos que yo señalo porque son históricos, simplemente que están ocultos por la clase política, por el periodismo, por los historiadores. Evidentemente hay un gran interés en que no se hable de los grandes temas nacionales. Y para mí el más importante es el de la deuda externa. Eso nomás. Gracias por escucharme. No, gracias Raúl. Gracias también por la voluntad de compartir tu trabajo. Sucho se volvió a conectar. Después de Sucho, si hay alguien más que quiera tomar la palabra y si nos vamos a ir como haciendo un cierre y punteando algunas de las cosas como que se mencionaron para no dejarlas, para que nos queden como por lo menos como eso, como una mini minuta de algunas cosas y aportes como importantes que hubo hoy. ¿Sucho? A ver si me escuchan ahora. Buenas noches a Sí. todos. Bueno, gracias. No, primero, bueno, realmente muy conforme y muy contento por encontrar este espacio. Yo vengo trabajando hace tiempo, insistiendo con los materiales sobre todo con el modelo argentino, y también en estos días estuve trabajando mucho con el tema del Congreso de Filosofía del 49 y el aniversario que tuvimos ayer de 76 años de aquel discurso de Perón en la Universidad de Cuyo. Así que, bueno, vos leíste, Milagros, lo que yo tildé, y realmente cuando uno lee estos materiales, analiza la vigencia que tienen, y a mí lo que realmente me extraña es que estos materiales y estos conceptos doctrinarios del peronismo no se estén trabajando mucho más masivamente en el campo popular, ¿no es cierto? Nosotros hablamos de esto, yo me encuentro con un montón de compañeros y a veces hasta se sorprenden por lo que ha dejado de material en general, ¿no? Y bueno, yo hace mucho tiempo que trabajamos en la comisión de producción, en áreas de producción, desde distintos lugares, desde la provincia, ya hace muchos años, y bueno, ahora estoy en
en la Comisión de Desarrollo Productivo del Patria, y también casi que no se hablan de estos temas, y eso me llama la atención. Nuestra principal preocupación, y lo vemos en todo el arco político, territorial, y inclusive de las universidades, también trabajé mucho el tema, y trabajo mucho el tema en la UTN, yo soy también de la UTN, y es realmente preocupante el hecho de que la Universidad Obrera, como nació allá en el 49, 48, el 19 de agosto, hoy los estudiantes ni saben el origen de la Universidad Tecnológica Nacional. Y bueno, he padecido, incluso en los gobiernos democráticos, un juicio académico por hablar de la Universidad Obrera Argentina Nacional y por la creación por Perón de esa universidad. Entonces, nuestro campo, digamos, de trabajo está muy contaminado con ese discurso, yo diría que no solo antiperonista, también de divisiones permanentes, y eso es sumamente preocupante. Y hoy también me duele mucho las discusiones y el sembrar, digamos, de las divisiones que se están tratando de hacer y lo difícil que es conseguir la unidad del campo popular, no solamente por el movimiento peronista, sino por todos los compañeros que vemos cómo se está ultrajando toda la riqueza y los valores de nuestro pueblo, y es como que está asumido que tiene que ser así, ¿no? Estaba viendo ahí que, bueno, que ahora ya estamos, que va a venir, no sé, el del Tesoro el lunes, no sé, a darle más dinero para que salgan del carry trade los que pusieron en el carry trade, y todo eso es una hipoteca que la vamos a terminar pagando nosotros. Así que agradezco, Milagro, que se haya organizado este encuentro, y la verdad, los saludo a todos, y bueno, el desafío está en ver cómo se distribuye este conocimiento entre todo el campo popular. Eso es lo que quería decir fuertemente. Gracias. Gracias, Sucho. Antes de cerrar, hay una pregunta que hace, no sé si es compañero o compañera de SADOP Zona Norte, capaz va directamente dirigida a Carlos Norri o cualquier otro de los compañeros del MP25. ¿Cómo se arman los nodos? A ver, el nodo, la particularidad que tiene es que no tiene un lugar físico. O sea, el nodo se puede reunir en un centro cultural, en un bar, menos, o sea, tratamos de que no tenga una identidad en particular. O sea, tratamos de que pueda participar el sector de la producción, el sector del trabajo, formal o informal, llámese los referentes de los distintos sindicatos o los referentes de la economía social, y el sector del conocimiento a través de los organismos o los referentes de distintos organismos, INTA, INTI, CONICET, todos muy golpeados hoy, por supuesto, o las escuelas técnicas o las universidades. Y como dije, si hay políticas amigables, como puede darse en este momento en la provincia de Buenos Aires, poder llevar las mismas al territorio. Pero bueno, cualquier cosa está en nuestra página, la del MP25, ahora vamos a poner el enlace, ahí están los distintos nodos que ya están funcionando, y se habla un poco de la particularidad que deben tener los nodos. Por supuesto abiertos, ampliar, pero no, creo que ya esto se está extendiendo demasiado. Yo pido un cierre urgente, porque si no nos vamos ya superamos las 2 horas. Bien, le hacemos honor al pedido de Carlos, y además porque fue una excelente reunión, y siendo casi las 9 de la noche, hay muy pocos compañeros y compañeras que no pudieron quedarse hasta el final. Eso también da cuenta de
del interés que despertó las palabras de de Mario, de Germán Martínez y de Héctor, pero también el intercambio, ¿no? Y los desafíos, como habla de la actualidad, efectivamente, de los textos de la doctrina de Perón y de la comunidad organizada, ¿no? O sea, habla del interés y un poco el asombro, eso que planteaban algunos compañeros, ¿no? Como hoy, en vez de estar pensando tantos compañeros y compañeras en revisar y en volver a leer, y en todo caso en eso, hacer el esfuerzo de darle actualización a los textos de la comunidad organizada y del modelo argentino, estamos pensando en las internas. De algún modo, quiero retomar lo que habíamos dicho, que se habló de un posible trabajo de actualización de la comunidad organizada. Se habló también hay un documento del MP25 que es necesario como compartir con quienes no lo hayan leído, porque para la unidad de acción es necesaria la unidad de concepción. Entonces ahí Mario había recordado que hay un documento en el que se habla de capital nacional, como que todo eso está ya escrito y pensado desde el MP, y seguramente quienes se quieren sumar, cuando los lean, van a estar convencidos también de que es un espacio para sumarse al MP25. Ahí Carlos Norris se puso a disposición para todo lo que tenga que ver con la construcción de los nodos. Hay un compañero que también planteó acercarle un documento a Germán Martínez. Y por el otro lado, bueno, la necesidad de que este sea un espacio de información y de formación. Se notó que era sumamente necesario, que es rico, que el intercambio hace también que se puedan sumar compañeros que se acercan desde otras organizaciones o desde otros espacios al MP, y que el camino de la liberación nacional, el camino de la construcción de comunidad organizada y de dar la lucha para tener una Argentina peronista, una Argentina que no quede presa de las disputas ni entre el mundo, ni entre los movimientos globalizados, digamos, ni las potencias imperialistas, necesita de esta militancia formada, informada y organizada. Así que este probablemente no sea un encuentro que se profundizará, se volverá a repetir, habrá otros temas, pero con esta dinámica de escuchar, de encontrarnos, de pensar, y convencidos también como que es desde abajo y que no es más tiempo que nos organicen desde arriba, ¿no? De algún modo el MP está demostrando eso y retomando esa concepción de Perón. Héctor levantó, Carletti. Sí. Yo, para agradecer nuevamente a todos, y quería dejar picando una nueva convocatoria. El 1 de mayo, el general Perón presenta el modelo argentino para el proyecto nacional. No el 1 de mayo, pero quizás en una fecha próxima, 10 de mayo, 12 de mayo, busquémosle y hagamos una que creo que se debería llamar el modelo argentino para el proyecto nacional, su vigencia. Bien, así que bueno, queda la convocatoria abierta para la próxima, que después la combinaremos con David, Carlos y con nuestros demás compañeros para ponerle fecha. Así que bueno, muchas gracias a todos. Bueno, muchas gracias. ¿Estamos? Estamos. Estamos. Gracias. Muchísimas gracias a Gracias, todos y gracias. todas. Buenas noches. Abrazos. Gracias. Abrazos a todos. Buenas noches. Bueno, Muy gracias a productivo todos. todo. Buenas Muchas noches. gracias. Abrazo, buenas noches. A ganar las provincias. Buenas noches.